Bueno, el vídeo anterior se me ha cortado, me he quedado en el apartado en el C. A ver, si no has visto el vídeo anterior, te lo pongo aquí arriba, ¿vale? Bueno, esto he cogido la grabación porque al cortarse pues se me ha quitado todo esto. A ver, me dice, el color y la proporción de la descendencia que es heterocigótica. Entonces, de esta descendencia que hemos hecho que es heterocigótica, ¿cuál es heterocigótica? Pues sería esta de aquí y esta de aquí. Entonces, ¿el color cuál sería? El color sería negro, ¿no? Porque es dominante el negro. Y la proporción, hemos visto antes que era del 50%. ¿Veis? El 50% sería negro. Pues ya está. Y ahora me dice, justifique si estos resultados se ajustan a alguna de las leyes de Mendel. Sí, se ajusta a la segunda ley de Mendel. Que es el principio de segregación. Que dice que si en una primera generación filial cruzamos n mayúscula, n minúscula, en este caso con n mayúscula, n minúscula, se producirá una segunda generación filial en la que aparecerá el gen recesivo en proporción 1/4, que sería lo que aparece aquí. Vale, pues venga, seguimos con el siguiente. Bueno, esto he hecho un copia y pega porque para que voy a estar aquí copiando y demás. Me dice la primera, enuncie y realice, bueno, he puesto lo de enunciar aquí, ¿vale? Sería el apartado A. Enuncie y realice un esquema de la segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel me dice, es el principio de segregación, bueno, aquí va una separación, consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación A mayúscula tendrá lugar una segunda generación filial. En esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo AA de la primera generación. En este sentido, el carácter recesivo permanecerá oculta en una proporción de 1/4. Vale. Me dice que realice un esquema. Pues vamos a realizar el esquema. Lo que hago, tengo que hacer un cruce entre individuos AA con AA. ¿Qué me sale? Pues A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula. En este caso vemos que el genotipo recesivo AA aparece en proporción 1/4. Explique en qué consiste el cruzamiento prueba. Pues lo que acabo de decir, había que explicar que cuando cruzamos un individuo A mayúscula, A minúscula con otro A mayúscula, minúscula, el genotipo recesivo A minúscula, minúscula aparece en una proporción 1/4, 1/4. Bueno, esto ya lo explicamos cuando vimos la teoría, que vimos que el cruzamiento prueba era para ver si yo tengo, por ejemplo, un individuo, aquí me dice, vamos a suponer que el ejercicio que hemos visto antes de los ratones negros, ratones blancos. Entonces, los ratones negros podrían ser N mayúscula, N minúscula de genotipo o podría ser N mayúscula, N mayúscula. Entonces, para ver el genotipo, si es N mayúscula, N minúscula o N mayúscula, N mayúscula, lo que se hacía era cruzarlo con un homocigótico recesivo, con N minúscula, N minúscula. Y según saliesen los hijos, sería el padre, este sería o heterocigótico o homocigótico dominante. Entonces, como me dice, explica en qué consiste el cruzamiento prueba. Vale, entonces eso sería, el cruzamiento prueba es eso. Es cuando no sabemos qué genotipo tiene un individuo, lo mezclamos
un individuo aparentemente, o sea, un individuo dominante, ¿vale? Con un carácter dominante. No sabemos si es heterocigótico u homocigótico. Entonces lo que se hace es que se mezcla con un homocigótico recesivo para ver cómo son los hijos. ¿Vale? ¿Y cuál es el ejemplo? Pues el ejemplo sería, habría que mezclar n mayúscula, n minúscula con n minúscula, n minúscula. Aquí saldría n mayúscula, n minúscula, n minúscula, n minúscula. Entonces, en este caso, si fuese heterocigótico, pues los hijos, la mitad saldrían recesivos, n minúscula, n minúscula, n minúscula, n minúscula. Y si fuese dominante, nosotros haríamos nn por nn. Aquí hemos hecho este primer cruce. Aquí hemos hecho este. Y en el segundo habría que probar n mayúscula, n minúscula, n minúscula. Entonces, en este caso, ningún hijo saldría con el carácter recesivo. El fenotipo, ¿vale? Tendrían el genotipo, en el genotipo sí tendrían el alelo recesivo, pero en el fenotipo, en lo que vemos, ninguno tendría el carácter recesivo, ¿vale? Entonces, así sabríamos que el individuo prueba, el que estamos probando si es heterocigótico u homocigótico, sabríamos que es homocigótico dominante, ¿vale? Y entonces este sería el ejemplo. Y creo que no pide nada más. Pues ya está, ese sería el ejercicio. Vamos a hacer el siguiente. Me dice, la fenilcetonuria es una enfermedad humana hereditaria caracterizada por la incapacidad del organismo para metabolizar el aminoácido fenilalanina. Una pareja constituida por un hombre y una mujer que se plantea tener hijos está preocupada porque, aunque ellos no padecen la enfermedad, cada uno de ellos tiene un hermano fenilcetonúrico. Luego, está claro, antes de seguir, está claro que ese alelo de la fenilcetonuria es recesivo. Ninguno de los padres de la pareja son fenilcetonúricos. Acuden al médico para conocer la probabilidad de que su descendiente sea fenilcetonúrico. Justifique a partir de la realización de los cruzamientos oportunos lo siguiente. A, si la enfermedad está causada por un alelo dominante o recesivo. O sea, lo primero, o sea, está claro que la enfermedad está causada por un alelo recesivo. ¿Por qué? Pues porque si tienen un hermano fenilcetonúrico es que ellos sí tienen el alelo recesivo, aunque el dominante, que es el de no tener la enfermedad, predomina sobre el recesivo. Luego es recesivo. Luego el B, los genotipos de los padres de la pareja. Vamos a hacerlo. Me pone aquí, a ver, un momentillo. Estaba mirando si pone alguna letra, pero no pone nada. Así que voy a poner yo ¿vale? Los padres de la pareja tienen que ser por fuerza si han tenido algún hijo fenilcetonúrico, que es el fenilcetonúrico, que este es el caso porque me dice que cada uno de ellos tiene un hermano fenilcetonúrico, pues sería A mayúscula, A minúscula. Los padres de la pareja tienen que ser A mayúscula, A minúscula. Vamos a ponerlo mejor explicado. Sería ambos padres de la pareja tienen que ser así, ¿vale? Vamos a poner. Vale. Me dice la probabilidad de que alguno de los dos componentes de la pareja sea portador del alelo responsable de la enfermedad sabiendo que no la padecen. Pues si los dos padres son así,
Pues pueden ser, ellos pueden ser. Uy, aquí lo he puesto mal. Sería A mayúscula, mayúscula, ¿vale? Vale, en este caso, si son así, no son portadores. Pero si son así, ¿qué pueden ser? Sí son portadores. Luego, ¿qué probabilidad hay de que alguno de los dos componentes de la pareja sea portador del alelo responsable de la enfermedad sabiendo que no la padece? Pues la probabilidad es de un 50%, ¿vale? Probabilidad 50%, sería un medio, ¿no? Sería 2/4, que es un medio, que eso es el 50%. El D, la probabilidad de que su descendiente sea fenilcetonúrico. Pues habría que hacer, porque no sabemos, a ver, uno de los dos puede ser, o sea, los dos pueden ser así, o los dos pueden ser así, o uno así y otro así, ¿vale? No sabemos cómo son, sabemos que pueden ser así, los dos, o puede ser uno así y otro así. Así no, porque ninguno de los dos tiene la enfermedad. O pueden ser que los dos sean así, pues entonces, ¿qué probabilidad hay? Pues vamos a hacer todas esas probabilidades. Venga, pues aquí habría que explicar. Primer caso. Los dos son A mayúscula, A mayúscula. En ese caso, no tendrían descendientes fenilcetonúricos, ¿no? ¿Por qué lo escribo así? Porque más o menos así como lo tenéis que hacer en el examen. Segundo caso. Uno de los dos sea A mayúscula y el otro sea A mayúscula, A minúscula. ¿Vale? Que este sería el caso en el que podrían tener algún hijo o sea, aquí, si es A mayúscula, si uno es A mayúscula, A mayúscula y el otro A mayúscula, minúscula, pues sería lo mismo que antes. En ese caso, no tendrían descendientes de fenilcetonúrico, porque aunque alguno de los descendientes puede tener el alelo recesivo, no tendría la enfermedad, luego sería lo mismo. Y el único caso en el que sí pueden tener hijos con la enfermedad sería en el caso de que los dos fueran A mayúscula, A minúscula por A mayúscula, A minúscula. Entonces, aquí sería, tendremos que hacer, bueno, eso ya lo hemos hecho antes, sería así. Luego, en ese caso, ¿qué probabilidad hay de que tengan un hijo con la enfermedad? Pues en ese caso sería 1/4. Entonces, si juntamos todas las probabilidades, porque me dice, lo tengo que contar en total, sería aquí solamente había una probabilidad, ¿no? Que me saliese A mayúscula, mayúscula. O sea, un caso. Aquí solamente se podía dar un caso. Aquí, bueno, yo he puesto aquí A mayúscula, A minúscula, y aquí he puesto A mayúscula, minúscula. Realmente lo tenía que haber puesto al revés, A minúscula, A mayúscula, ¿vale? Porque, a ver, para lo que me sirve es lo mismo, pero realmente son dos casos distintos. Uno sería de la madre y otro sería del padre, sería distinto. Entonces, en el caso de que yo cruzo A mayúscula, mayúscula por A mayúscula, minúscula, serían 4 casos. Y en el caso de que yo mezclo A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, serían 4 casos. En total, 9 casos posibles. Y de esos 9 casos posibles, ¿cuántos homocigóticos recesivos hay? 1. Luego, ¿cuál es la probabilidad total? Pues la probabilidad total sería 1/9. Probabilidad, que es lo que me pregunta el problema, sería 1/9. Y ya estaría hecho el ejercicio.